Hola, hola, ¿qué tal? Todos aquí, muchas gracias por estar hoy acá virtualmente. Me alegra mucho poder hablarles desde aquí. Quiero empezar agradeciendo especialmente a Andrés Millán, a Diffusion Magazine y a todos los colegas de Latinoamérica y Estados Unidos que colaboran desinteresadamente en este proyecto. Y además de compartir algunos conocimientos y trucos con ustedes, lo importante hoy para mí es conectar con aquellos que por la pandemia mundial que estamos viviendo están imposibilitados de trabajar o ven su fuente de trabajo en peligro. Y con todos ellos me quiero solidarizar y decirles que luego de esta charla mis contactos quedan abiertos para mentorías, para consejos, para lo que se necesita, o sea, en lo que el tiempo me lo permita. eh, Quiero acompañarlos en este proceso. Bueno, como ya alguien dijo, mi nombre es Eduardo Weisman, soy director de audio en Ubisoft Toronto y la charla de hoy se llama Producción y diseño sonoro en videojuegos triple A. Y vamos a arrancar mostrando quién soy yo, o sea, qué hice antes, por qué estoy hablando de acá. Hace 10 años que me dedico a hacer audio para videojuegos, videojuegos de los llamados AAA de alto presupuesto. Empecé en Ubisoft Toronto en el año 2010 en el juego Splinter Cell Blacklist, donde fui sound designer, junto con un muy buen equipo. Cuando empecé no sabía prácticamente nada de videojuegos y fue una curva de aprendizaje bastante brava. Sigo trabajando en Ubisoft Toronto, que es un estudio localizado, bueno, en la ciudad de Toronto, en Canadá, que cuenta con unos 820 desarrolladores en el edificio, trabajando en diversos proyectos. Para que se hagan una idea, los que no están familiarizados con las compañías de videojuegos, Ubisoft Toronto es el tercer desarrollador de videojuegos del mundo, con 55 estudios alrededor del planeta y somos unos 17.000 empleados que trabajamos en esta historia. Como decía, mi primer juego fue Splinter Cell. Luego de ahí, en el año 2012, 2013 creo, empecé a trabajar en Far Cry 4 con un equipo muy chiquito, era como se llama co-desarrollador, los que tomamos una parte del juego, el equipo principal estaba en Montreal, en Toronto hicimos unas misiones como fantásticas que se llamaba El Mundo de Shangri-La, donde hice junto con otro compañero diseño de sonido de criaturas, de unos demonios, un tigre que acompañaba al jugador y los cinematics, que son esas escenas lineales que ocurren dentro de los videojuegos. Luego trabajé en Far Cry Primal, ahí dirigiendo un equipo un poquitito más grande, y ahí trabajamos en unas misiones especiales, cacerías épicas, una de las mecánicas principales del juego, que era la de Beastmaster, donde uno controlaba a animales prehistóricos como si fueran armas. Y después las misiones de boss fight. Boss fight son aquellas misiones donde tiene que pelear contra el malo más malo y es el más difícil de pasar. Bueno, el diseño de sonido para esos. Y luego, en el año 2017, creo, eh, trabajé en Far Cry 5 con ya un equipo un poco más grande, ya éramos como 9 que estábamos en Toronto, que lideraba, y ahí hicimos la tercera parte del juego, que es la región norte de Jacob Seed, donde hicimos el sonido para 27 misiones, la mecánica de pescar, del minijuego de pesca, y también el diseño de sonido para más de 2 horas de cinematics. Pero antes de eso, todo empezó muchísimo antes. Antes de los games trabajé casi 20 años en la industria del cine y tuve la suerte de trabajar en unas 60 películas de largometrajes de más o menos 6 países diferentes. Me desempeñé en diferentes puestos, ya sea como editor de efectos, música, grabación de Foley, supervisión de proyecto, re-recording mixer, o sea, o mezclador de películas en salas Dolby. Y también trabajé en varios shows de televisión, cortometrajes, documentales independientes y más o menos en unas 200 publicidades. O sea, he estado en esto del audio y quería hablarles un poquito hoy de videojuegos porque es un diferente medio, un diferente mercado, diferente producción.
y básicamente les quiero contar el objetivo de esta charla es introducir a los profesionales que no trabajan en videojuegos a las diferencias entre medios lineales y los interactivos y mostrar a los que ya trabajan en videojuegos algunos aspectos de producción que por presupuesto u otros no son habituales en Latinoamérica. Quería desde ya pedirles de antemano que si por vicio profesional puede que use algún término en inglés, alguna abreviatura o palabra que no sea de uso común dentro del lenguaje del argot tradicional del audio. Voy a hacer todo lo posible por explicar el significado de cada una, pero si alguna me queda por ahí colgando, tiren el dato en el chat, digan qué dijo Eduardo, en este momento no les entendí nada, y después se las aclaro y como dijo Andrés antes, ninguna pregunta es tonta, así que disparen. Les quiero hablar un poquito de los diferentes tipos de juegos según el esquema de producción. ¿Por qué digo yo trabajo en juegos AAA y no únicamente en juegos? El mercado del juego, en cuanto a cuánto dinero movió en el 2019, fue de unos 52 mil millones de dólares. Esto es muchísima plata. Hoy podemos decir que el videojuego es la principal fuente de entretenimiento a nivel económico global y dentro de ese arco enorme de juegos, el 55% son de consola y PC, y una franja, una pequeña franja de esos son los considerados juegos AAA. Los juegos AAA son aquellos donde los equipos son generalmente grandes, de 150, 200 personas para arriba. En Far Cry 5 llegamos a ser como unas 700 personas en algún momento y que tienen un valor agregado de producción, es decir, tienen actores, tienen cinemáticas, tienen una cantidad de animaciones mucho más grandes que los otros juegos. Por ponerlo de una manera un poco grosera, seríamos como el Marvel de las películas en general. O sea, juegos hechos con mucha producción, lo cual no significa que todo juego AAA sea el mejor juego, ni sea el más entretenido, ni sea el mejor, ¿no? Que también pasa como en las películas. Y también las variaciones del mercado hacen que lo que se consideraba juego triple A hace unos 4 o 5 años, hoy no sea tal porque los juegos que son a veces free to play, gratis para jugar, como el Fortnite o el PUBG, que tienen varias temporadas y terminan invirtiendo en ese juego mucho más dinero que quizás God of War en una sola vuelta. Entonces también en la discusión podríamos considerar los juegos AAA. O sea, como todo en el mercado de los videojuegos es súper dinámico, entonces no nos podemos atar a enunciados o axiomas que van solo en una dirección. Em, entonces, ¿por qué la producción es diferente si audio es audio? O sea, escuché esta pregunta de más de una persona y yo pensaba así cuando inocentemente me anoté para empezar a trabajar en videojuegos. Yo era un gamer adicto, confeso, quería trabajar en videojuegos y dije, audio es audio, hace 20 años que hago audio, me pongo a hacer audio en videojuegos, también es audio. Pero me encontré con una realidad que era que estaba comparando naranjas con manzanas o peras con manzanas, según el país de donde vengan, porque tienen elementos en común, como que ambos crecen en árboles, ambos son frutas, las dos se comen, las dos tienen semillas, pero existen muchísimas diferencias entre los dos medios, tanto en la producción como en el consumo. Por ejemplo, arranquemos desde la duración. Cuando pensamos en un videojuego, pensamos en cuántas horas de gameplay tiene un videojuego, sobre todo los AAA. Decimos, bueno, este juego arranca con una campaña principal de 30 horas y tiene misiones secundarias de otras 20, entonces estamos hablando de unas 50 horas, que más o menos serían como unas 5 o 6 temporadas a veces de una serie de televisión. Mientras que en el cine decimos cuántos rollos de película son, como rollos de 10 o 20 minutos, decimos una película de 1 hora y media o de 2 horas, minutos versus horas.
Luego la participación de la audiencia, esto es obvio, pero también desde el lugar del diseño de sonido, del lugar del diseñador, es muy distinto saber que controlamos la atención de la audiencia. Decimos, en este momento, en una película, te voy a mostrar esto, te voy a engañar, te voy a hacer escuchar esto y mostrar alguna otra cosa. Cuando la participación es activa, como en los medios interactivos, como los videojuegos, ocurre que em, el jugador es dueño de la cámara y del micrófono. Va donde quiere, está donde quiere el tiempo que quiere y trata inclusive como de romper el juego, hacer lo que no se debería hacer, y el juego tiene que sonar bien en cada momento sin importar qué es lo que al jugador se le ocurra hacer. Em, El periodo de la experiencia, continua versus discontinua. Cuando trabajamos en medios lineales, obviamente pensamos, bueno, la persona se va a sentar en el cine y va a ver la película del principio al final. Hay un arco narrativo, hay una cantidad de series, de cosas que se explican dentro de la diégesis, de la narración de esa película. Mientras que en los del videojuego, a veces jugamos videojuegos durante meses. Lo jugamos un ratito, lo colgamos, después lo volvemos a retomar, paramos un par de días y la todo lo que tiene que ver con el diseño de sonido tiene que tener una coherencia para que pueda ser jugado, dejado de lado y vuelto a jugar y el jugador reconecte con las mecánicas y los feedbacks de audio principales para no perderse en ese laberinto. Las restricciones que tenemos cuando hacemos una película, decimos esto va para cine, esto va para tele, esto va para YouTube o para un servicio de streaming. O sea, el medio condiciona la manera que hacemos el diseño de sonido, mientras que en los videojuegos lo que nos condiciona es la plataforma. Es que esto va para móvil, va para consola, va para la generación anterior, va para PC, va para browser. Y todas estas variables nos van a cambiar la cantidad de memoria que tengamos, la cantidad de recursos que tengamos de procesamiento, de milisegundos de atención del CPU para dedicarle al audio y nos va a condicionar qué tan lejos podemos llegar con nuestro diseño de sonido. Ahora, el soporte de un videojuego es un programa. Decimos que es un software glorificado. No es, eh, no es o sea, no es solamente como un archivo, como si fuera un MP4 o un punto MOV de una película. Otra gran diferencia es cómo nos comunicamos con el equipo. Cuando hacemos una película, como sonidistas de post, que he sido la gran parte de mi vida, yo nunca hablé con los maquilladores, con los peinadores, con la gente que hace vestuario, con el camarógrafo. En videojuegos, la comunicación con el equipo es interdisciplinaria y constante. Todo el tiempo tenemos que estar viendo, si este me cambió una animación, me afecta el audio. Si la mecánica de juego cambió, eso también me cambia. Entonces, voy a seguir ahora con explicando un poquito en la producción y para eso voy a separar la producción del audio por familias de audio, las más comunes clasificadas dentro del cine como diálogo, música, ambientes y efectos. Comencemos por los diálogos. El diálogo es la principal fuente de información que tenemos a través de nuestros oídos. El diálogo es el rey, dicen en Hollywood. Dialogue is the king. Y en los videojuegos AAA también aplicamos la misma regla. Muchas mecánicas de juego, y específicamente la narrativa, se explican a través del lenguaje hablado. Entonces es muy importante y aparte es probablemente una de las cosas que más cuestan y que separan a los juegos AAA de otros juegos que tienen menor presupuesto. Empecemos pensando qué tipo de diálogos encontramos en los videojuegos. Lo primero que tenemos es, digamos, un diálogo narrativo,
versus el diálogo de inteligencia artificial o BARC. Esos son los dos principales tipos. ¿Y en qué se diferencian? El diálogo narrativo es aquel que nosotros decimos que está scripted, o sea, o guionado, que ocurre en un momento determinado para darle cierta información al jugador. Por ejemplo, entran a una granja, hay un granjero, cuando se acercan dicen presione X para interactuar, presionan el botón y dicen, ah, suerte que llegaste por acá, resulta que un dragón se comió a mis vacas, entonces necesito que mates al dragón. Entonces uno acepta la misión y se va. Después cuando vuelve, interactúa de nuevo, le muestra la cabeza del dragón y dice, ah, muchas gracias, acá tienes el dinero y no sé qué, no sé cuánto. Ese es el diálogo narrativo, está pensado para guiar al jugador sobre ciertas mecánicas o ciertas misiones del juego y está completamente guionado. El segundo tipo de diálogo, que es el de BARCs o de inteligencia artificial, está manejado por sistemas de juego. El ejemplo más común es lo que dicen los enemigos o los NPC, que significa Non-Playable Characters o personajes no jugables, que son los monitos, los malos, que corren alrededor del juego. Eh, digamos, las líneas que hablan estos personajes están disparadas por sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si el sistema de AI detecta al jugador, el personaje dice, ahí está, busquémoslo. O si encuentran a otro NPC que está muerto, que está caído, dicen, oh, encontré un compañero muerto. O sea, todas esas líneas, si bien están pregrabadas, las dispara el sistema del juego en sí. En cuanto a cantidad de líneas y producción, probablemente esta sea otra de las grandes diferencias entre los videojuegos triple A y lo que puede ser una película. Una película tiene más o menos 1200 a 1500 líneas de diálogo, mientras que un videojuego triple A mundo abierto hoy día tiene alrededor de 80.000. O sea, estamos hablando que la producción sería el equivalente a grabar los diálogos de unas 55 películas, una al lado de la otra. Si ustedes llegan a ver alguna vez los guiones de estos juegos, en vez de ser un guión de 120 páginas o de 100 páginas, como podría ser un capítulo de una serie o una película, son tomos y tomos como si fuera de una enciclopedia. Y la cantidad de actores también que se graban es muchísimo mayor. La, mm, en cuanto a localización y lenguajes, cuando nosotros producimos videojuegos, tenemos que tener en mente que nosotros vamos a lanzar ese videojuego a nivel global, a nivel mundial, y cada grupo de países va a tener una versión completamente doblada de ese juego. No hacemos como en los medios lineales, que cuando mezclamos hacemos una versión llamada M&E, música y efectos, para que después hagan el doblaje encima. Entonces hay que planear como parte de la producción, y esto es importante, que después de escribir hay que darle tiempo a la traducción y cuando uno termina de grabar los diálogos en lo que se llama el master language, el idioma principal, hay que darle tiempo a los estudios de localización que graben el doblaje en cada idioma y también dar tiempo a que todos esos lenguajes sean integrados en el máster del juego. Un juego triple A hoy día se lanza en más o menos 6, 7 lenguajes, siendo los más comunes inglés, francés, español, alemán, ruso, italiano, a veces portugués, a veces japonés y bueno, y por ahí, depende. Y en los países donde no se hablan esos idiomas, las versiones salen subtituladas, donde también es toda una tarea ver qué es lo que conviene subtitular y lo que no. ¿Cómo producimos esos diálogos? Vamos a la parte ya más de audio. La producción la hacemos principalmente en grabación de voiceover, como grabaríamos un locutor, pero con unas técnicas de grabación distintas, que les voy a hablar ahora. La grabación en mocap o motion capture, un estudio de captura de movimiento para animación,
o que también se llama PerfCap o Performance Capture, porque cuando se graba el movimiento del cuerpo, también se graba los movimientos faciales, como con esas cámaras que probablemente hayan visto en películas como Avatar o El planeta de los simios. Y después también hacemos doblajes o ADR cuando necesitamos revisar un texto o grabar sobre algo que no se ha grabado anteriormente. Vamos a empezar con la producción de VoiceOver. Acá vemos, estoy grabando una voz temporal y eh, en este caso estamos el artista y yo en la misma sala de grabación, pero muchas veces en realidad se opta por grabar con el vidrio de por medio. El, Como esta es una voz temporal, está el ingeniero solo en grabación, pero el staff que regularmente graba en estas sesiones de grabación es un, el talento, el actor, el ingeniero de grabación u operador, hay un director de voces y hay una persona del equipo de sonido del juego que se llama Voice Designer, que le da contexto al actor. Por ejemplo, dice, bueno, en, dame una onomatopeya de que te matan con una bala. Ahora te matan con una flecha. ¡Ah! Ahora te prende fuego. ¡Ah! O sea, todo ese tipo de cosas que el diseñador de sonido sabe cómo funcionan porque está al tanto de las mecánicas de inteligencia artificial y de los arquetipos de AI del juego y el actor no tiene por qué saberlos, ¿no? Si no es un diálogo puramente narrativo que puede leer en el guión. Eh, Otra forma de grabar, como les dije antes, es el- en motion capture. Si se ve ahí la imagen, como ustedes podrán ver, hay dos operadores de boom y también se usan boom y lavalier o radio mics, donde la técnica de grabación es muy parecida a lo que es sonido en locación de películas. Se sigue a los actores y mientras van hablando, la gran ventaja en este caso es que como las cámaras graban solamente los movimientos de los actores a través de unas bolitas que reflejan señales infrarrojas y dan un movimiento espacial en un volumen 3D, las personas no salen, las cosas no salen, entonces le permiten al microfonista estar en cuadro, al micrófono estar en cuadro, nos podemos acercar a los actores de una forma que en cine o en televisión no podríamos y de esa forma tener una mejor calidad de grabación. Tampoco molestan las luces porque la luz es neutra, entonces no proyecta sombras y todos los problemas que si entre la audiencia hay gente que trabaja como sonido directo, dicen qué suerte que tienen estos. Em, este es nuestro grabador, Jacob, acá trabajando, grabando. Te preguntarán en qué graban, ¿no? En grabación grabamos en una DAW o una estación de audio digital que se llama Reaper, que es muy accesible. Nosotros grabamos en un tracks de 8 canales y lo que se ve ahí es Jacob grabando en Reaper y al mismo tiempo teniendo un medidor de loudness, que a él le gusta combinar los canales y ver qué tan fuerte está la cosa. Y también tiene el guión que se sigue según el estudio, ya sea por planillas Excel o por bases de datos. Nosotros trabajamos con una base de datos que es propietaria, que permite facilitar el seguimiento del guión y también la traducción y el subtitulado. Cuando vamos a grabar doblajes, lo hacemos de esta forma. Tenemos al actor, le ponemos el HMC o cámara facial, entonces el actor sigue viendo la imagen y escuchando un track de referencia, pero se captura la voz y también la cara al mismo tiempo. De esa forma
no se tiene que preocupar tanto en el lip sync del doblaje porque el animador le reemplaza directamente la cara a la animación. Eso lo hacemos en las cinemáticas. En las animaciones que son lo que se llaman sistémicas del juego, existe una cosa que se llama Face Effects, que por phonics, por el tipo de letra que se está pronunciando y la amplitud, hay una animación de la boca que depende del audio, se mueve la animación facial del jugador. Ese tipo de cosas facilita mucho las cosas en cuanto a producción. Ahora la pregunta para los amigos geeks de audio es, ¿y qué usan? ¿Qué usan para grabar esta gente? Y ahí vamos. Usamos micrófonos de los mismos que se usan en cualquier otro tipo de producción. Acá tienen una foto de una grabación simultánea de 4 actores que hicimos. Tienen un boom, un 416 usábamos en ese momento, combinado con el micrófono de diafragma ancha, que es un TLM-103, aunque algunos estudios usan TLM-170 de Neumann o el viejo U87. En cuanto a preamplificadores, usamos los más neutros de estado sólido que se puedan, olvídense del Avalon, olvídense de usar preamplificadores que coloreen la señal de ningún tipo. Yo toda la vida me quedo con un preamplificador Sound Devices completamente neutro, con mucho headroom, porque a veces tenemos que atajar gritos muy fuertes y algunas veces trabajamos con 2 micrófonos, uno con 10 o 12 dB de atenuación con respecto al otro, porque las actuaciones tienen mucha dinámica, ¿no? O sea, de alguien que se cae de un precipicio, o alguien que lo están por apuñalar y de golpe lo apuñalan, o alguien que le tiran una molotov en la cabeza y después se prende fuego. Todas esas cosas divertidas que pasan en los videojuegos y que hacen que yo quiera seguir yendo a trabajar. Eh, Luego, en cuanto a la grabación de motion capture, los micrófonos que usamos también son los que se usan como en rodaje. Los micrófonos, unos DPA 4018, como boom, cardioide, hipercardioide. Lavalier con cápsula DPA 4060 o usamos antes el Sanken, el COS 11, después nos dimos cuenta que la DPA 4018 pega, la 4060 pega mejor con la 4018 para igualar micrófonos y también dejamos de usar los Sennheiser, los 416, para favorecer los DPA. Una interfase de audio común como la RME. Ah, me olvidé decirle que si bien se usa diafragma ancho, también para voiceover, también pueden usar diafragma pequeños. Yo en este momento estoy experimentando con el MKH50 de Sennheiser, que me gusta cómo responde a los transientes por ser diafragma pequeño, como no está cantando el actor, más que nada está hablando, gritando y ese tipo de cosas, me gusta cómo suena. Bueno, esto fue diálogos, vamos a pasar a música para que no los siga aburriendo y em, vamos a empezar con ¿en dónde usamos música en los videojuegos? ¿Dónde música en los videojuegos? Sabemos que la música es una de las maneras más efectivas de transmitir emoción en forma rápida y eficiente. Por eso la usamos en menúes, desde el momento que ustedes abren un videojuego, muchas veces hay una música de menú, en cinemáticas, en la exploración del mundo abierto, música especial para misiones especiales, músicas de combate o de exploración, que vamos a profundizar un poquito más en eso. Luego, hay realmente carreras especializadas en la música para videojuegos que se llama ludomusicología. Hay una aquí en la Universidad de Waterloo, en Canadá, hay otra en Alemania. Los que hablan ahí, los que estudian la parte académica de esto se llaman ludomusicólogos, entonces ellos saben mucho más que yo del sentido académico. Yo medio que me dedico más a poner la música en el juego y hablar con los músicos. La música que usamos en videojuegos por lo general la dividimos en lo que es música de score contra licencia. La música de score es aquella que está compuesta especialmente para el juego, donde contratamos
un músico, un compositor, eh, para las distintas fases del juego, y las licencias es como por ejemplo en un juego como Grand Theft Auto o mismo como en Far Cry, donde ustedes viajan y ponen la radio y se escucha música que ya fue compuesta por otros autores, entonces el tema ahí es más comprar las licencias y la parte legal de la música y no un trabajo más, digamos, artesanal como el que se hace con el compositor. Em, También desde lo narrativo hablamos de música diegética y extradiegética. La música diegética es aquella que sale de la narración, de los objetos del juego, como acabo de decir, por ejemplo, uno entra a una casa y una radio que está tocando una canción, música diegética. Si alguien empieza a infiltrar un campamento y se pone una música de tensión, eso es música extradiegética. Em, y una de las claves del trabajo con el músico es cambiarle música según los estados del juego y tratar de que esto sea lo más transparente posible al jugador. O sea, que no se noten las transiciones, que parezca una película donde todo fue escrito como escena tras escena. Esto es un trabajo arduo tanto como para el diseño como para los músicos y súper interesante. Ahora les voy a decir en dónde están estos cambios de música, dónde cambia la dinámica de la música en las distintas partes del juego. Existe un debate académico, digamos, con múltiples fundamentaciones según el autor y los ludomusicólogos en cuánto y cómo llamar al tipo de música para videojuegos, si es música interactiva o adaptiva, o según los sistemas, si es generativa o procedural. Para simplificar todo esto, y porque no me quiero meter en donde no sé, lo voy a llamar música dinámica, música que dinámicamente va a cambiar según las acciones del jugador y según los distintos escenarios del juego. Eh, Decimos que la música cambia dinámicamente según el game state o los estados del juego. Por ejemplo, vemos en el cuadro de la izquierda en Assassin's Creed uno entra a esos campamentos de los enemigos y hay una música que advierte al jugador sobre el peligro de entrar a esa zona, empieza a infiltrarlo, hay una transición entre esa música y la que sigue, el jugador es descubierto, lo empiezan a buscar, hay una transición en lo que se llama música de estrés y cuando lo descubre y empieza a pelear contra una cantidad de NPCs o de enemigos, empieza la música de combate. Hubo ahí una serie de transiciones, unos cambios de cue de música que fueron totalmente transparentes para el jugador, que todo se siente que fluye naturalmente. Eso es uno de los secretos de la integración de la música, lo cual sería mucho más complicado si el compositor no tiene en mente esto a la hora de hacerlo. Por eso tratamos de simplificar algunas veces la cantidad de tonalidades en las cuales se compone o el tempo o la polirritmia para tratar de que estas transiciones o cambios en la música impacten o se noten lo menos posible. La música también puede variar dinámicamente según ciertos valores. Todo el tiempo mientras jugamos, el juego va tomando los valores de lo que está pasando en el juego. Por ejemplo, si a mí me están, como jugador, me están pegando balazos o flechazos, mi salud va descendiendo, entonces eh, mi salud que era 100 va a 80, va a 30, va a 40. Todos esos valores yo los puedo tomar desde la programación y usarlos para controlar cómo voy a mezclar la música o cómo voy a trabajar esa música. Entonces, esos valores que también algunos lo van a ver o los conocen los que hacen videojuegos como RTPC o RTPC, que son los, cambio de parámetros en tiempo real, sería la traducción, em, cómo también va cambiando la música. Por ejemplo, si estoy en un boss fight, la pelea contra el malo, y a medida que la salud del enemigo va bajando, yo puedo hacer que
la percusión del juego suba y otros instrumentos vayan bajando. Entonces, la música se va a mezclar dinámicamente con respecto a lo que esté pasando en el juego. También se puede usar el valor de la salud del jugador, qué cantidad de enemigos hay en la zona. La música puede tener una intensidad si peleo contra 3, una intensidad si peleo contra 5. La música puede variar según la locación o la actividad. Por ejemplo, ustedes tienen un juego y cuando entran a una zona determinada suena una música que es solo de esa zona o de una actividad. En Far Cry 5 nosotros teníamos esas carreras de cuatrimotos o de aviones que eran las de Clutch Nixon y teníamos una música que en este caso no está manejada por sistema, sino que es guionada, donde cuando empezábamos la carrera sonaba el tema de Clutch Nixon y solo se interrumpía si el jugador perdía o, o se moría. La música diegética, o en 3D, también decimos que ayuda a construir el mundo. Como se ve en el cuadro de la derecha, hay un músico tocando un laúd en Assassin's Creed, creo que es el 2 o el 3, de donde saqué esta imagen. Eh, y como en otros juegos como en Grand Theft Auto o Saints Row o Far Cry, lo que está pasando en la música también les ayuda a construir la fantasía y la inmersión en ese juego. Principalmente, ¿quién elige la música? Sería otra de las preguntas que me hacen a menudo. La música es muchas veces no una decisión tomada, en este caso por mí, el director de sonido, sino que es consensuada también con el director creativo y algunas veces con también el director de producción y también está controlada por cuestiones legales, o sea, si yo quiero poner a Frank Sinatra en mi juego y la familia de Frank Sinatra no quiere que Frank Sinatra sea usado para videojuegos violentos, se niegan a que ciertos artistas aparezcan en videojuegos. Es una decisión que obviamente uno puede respetar y hay abogados de por medio, así que lo siento. Y créanlo o no, pasa más a menudo de lo que uno cree, a pesar de que los videojuegos están popularizados, gente diciendo, no, 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 yo no quiero nada que ver con videojuegos. En fin, les voy a mostrar ahora un videojuego donde se muestra la diferencia entre música que está guionada, scripteada o sistémica. Vamos a empezar viendo un pedacito de una misión de Shangri-La de Far Cry 4, donde el jugador entra al mundo de Shangri-La. Hay como lo que se llama un stinger de introducción a la escena. Eso tiene una transición en un loop de tablas, que sería la música de exploración. En un momento determinado el jugador encuentra un personaje nuevo y está programado de tal manera que cuando la cámara se alinea con ese personaje, empieza a sonar un coro de música, empieza a sonar una voz femenina cantando un tema. Y luego de eso vamos a ir a una escena de Splinter Cell, donde también aparece abajo, van a ver con subtítulos, cuál es la música de exploración y cuál es la música de combate, y van a poder notar las transiciones entre uno y otra. Bueno, espero que se escuche en todos lados y lo disfruten. यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा, किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है।
बहुत खून खराबा देखा था। वो एक दूसरी दुनिया से था, एक रक्षक। एक भीम के जानवर के दांतों से अटका। Ok, ahora seguimos con los ambientes. Espero que todavía estén ahí, no se hayan ido, todavía parece que hay gente en el room. Los ambientes son los sonidos de la naturaleza o creados por el humano que sirven de fondo y aportan la sensación de espacio, localización y también de tiempo en los videojuegos. La producción de los ambientes en videojuegos es obviamente muy distinta que la que usamos para cine. ¿Por qué? Porque como dije antes, el jugador es dueño de la cámara y del micrófono y va donde quiere y se queda el tiempo que quiere. Entonces, vamos a empezar con cuáles son esas consideraciones de diseño. Las consideraciones de diseño son que, por ejemplo, yo tengo ambientes de diverso tipo de biomas, o sea, puedo tener ambiente de montaña que hace una transición en un bosque denso, que hace una transición en un bosque más despoblado, que hace una transición en un campo nevado, que hace una transición en una pradera verde. Y tengo que hacer que todos esos ambientes vayan fluctuando uno en el que sigue de forma que no se noten cambios. Una es esa, que en el cine es raro que ocurra porque por lo general se trabaja por corte, entonces uno puede trabajar este ambiente y este ambiente de este plano y este ambiente de este plano cada vez que cambia la ocasión. Es un lujo que no podemos darnos. También en los juegos AAA, sobre todo el mundo abierto, tenemos sistemas de día y noche. Tenemos que generar, tenemos que diseñar el mismo ambiente para la misma locación, cómo sería de día, cómo sería de noche y cómo sería durante las transiciones entre atardecer y anochecer. Para esto, después, ahora voy a pasar a un slide que es especializado en esto de las consideraciones de diseño. Para que no se me acabe el tiempo, voy a hablar de que estos ambientes están hechos con sonidos 2D y 3D. Llamamos sonidos 2D a los que están sobre el jugador todo el tiempo, o sea, eh, un ambiente general de, digamos, bosque. Entonces, eso rodea al jugador, no importa para dónde mire, y los elementos 3D, que son los que le van a dar la variación, el gusto a ese ambiente, son los pájaros que suenan desde puntos 3D diversos o ramas que se van quebrando o animales o un aullido de un lobo a lo lejos, todo ese tipo de cosas de sonidos que se disparan en forma aleatoria, en forma random, y que aparte direccionalmente hacen que, aunque uno pase suficiente tiempo dentro de ese ambiente, no nota la diferencia o los loops. Los elementos 3D por lo general son loopeados, se arma un ambiente de más o menos 2-3 minutos, y los elementos 3D se disparan desde memoria, también con sistemas de randomización que le dan la variación. Y bueno, yo siempre digo que hay que usar ese,
ese dicho de uno no se baña dos veces en el mismo río, cuando uno genera ambiente para videojuegos, que uno tiene que sentir que aunque salga de esa zona y vuelva, se tiene que sentir diferente cada vez. O sea, tiene que haber suficiente variación, sobre todo en los elementos 3D y en los elementos en la diferencia entre día y noche, amanecer y atardecer, para que se note esa diferencia. Em, Les voy a mostrar, por ejemplo, las consideraciones de diseño de ambientes que hubo en Far Cry Primal. Sabíamos que teníamos que tener un ciclo de día y noche de 24 horas, o sea, para eso se diseñaron distintos tipos de criaturas que sonaban a lo lejos, que uno no necesariamente tiene que ver, pero que eran diferentes los del día y los de la noche. Se tuvo que diseñar también ambientes, no solo lo de los exteriores, sino también lo de los interiores. Teníamos cavernas, teníamos otro tipo teníamos chozas, diferentes tipos de lugares donde también se necesitan a veces room tone o otro tipo de ambientes y cómo es y hacer una transición entre cuánto del ambiente de afuera se escucha adentro y cuánto del ambiente de adentro se escucha afuera, según donde estemos localizados en el mapa. Esto va con otro mismo dibujito que tengo más tarde, que se llama sistema de oclusión u obstrucción. Eh, Como les comenté antes, hay que hacer sistemas que controlen según la altura de donde el jugador esté en el mapa, va a intensificar, por ejemplo, el sonido del viento. Nosotros creamos vientos para distintos niveles de altura y las transiciones y la intensidad de cuánto viento o el sacudir de ramas o de hojas hay en el mundo se controla por justamente estas variables de juego que nosotros no controlamos. El juego, por ejemplo, dice, ahora hay un viento de valor 12, ahora está tranquilo, el viento es de valor 2, pero el resto de los movimientos de las plantas y de las hojas tienen que responder y sonar acorde a eso. Em, y también, como dije antes, densidad de vegetación. Voy a volver a lo de oclusión, que los sistemas de oclusión y obstrucción son aquellos que están programados en lo que después voy a comentar, que es el entorno del juego o el entorno de desarrollo del juego o el motor, donde uno dice, si algo está detrás de piedra, se escucha menos. Si algo está detrás de una madera, se escucha menos, pero no tanto menos. Si alguien está dentro de una casa, si la casa está totalmente cerrada, uno no escucha ciertos elementos de la afuera, pero si las ventanas están abiertas, los escucha un poco más. Hay unos juegos que tienen este sistema de oclusión que es increíble, digamos, dentro de Splinter Cell tenía un sistema que también se llama Ray Tracing, donde cada sonido la computadora va midiendo la trayectoria y los va atenuando. De golpe, si alguien está hablando desde atrás de una casa, calcula cuánto tiene que dar vuelta el sonido a través de la casa para entrar por la ventana y calcular así cómo suena. Hay sistemas de oclusión que son increíbles, como el de Rainbow Six 6, que es un juego multiplayer táctico de disparo, de Ubisoft, que también tiene oclusión 3D, o sea, si alguien está en el piso de arriba de una casa, calcula cómo se va perdiendo el sonido, la acústica desde el primer piso a la planta baja, y como las paredes son destruibles, tiene un sistema de lo que se llama de oclusión dinámica, lo cual permite, si alguien rompe una pared, el sonido pasa directamente y no se frena a través de esa pared que antes existía. ¿De dónde sacamos esos sonidos en cuanto a producción? Bueno, usamos librerías, sí, usamos librerías, pero también nosotros grabamos nuestros propios sonidos. Aquí estoy con James, también un compañero de trabajo, grabando en un parque nacional canadiense, el Kawartha National Park, y estamos usando en este caso un micrófono binaural, un DIO 3D,
y también usamos sistemas MS de Schoeps o MS de Sennheiser, y también usamos booms como 416 o 418 como para tener eh, sonidos puntuales. Está muy raro esto de hablar y que no tener feedback. Am, Les voy a mostrar para, antes que nos pasemos de largo, el, eh, un poco cómo es el ciclo de noche y día en Far Cry Primal. Comprimí el paso de entre el día y la noche en un minuto y después hago un corte directo entre el día y la noche para que se note las diferencias que son graduales, que probablemente en la transición de un minuto no se noten, pero cuando uno lo escucha directamente sí se hace más evidente. Entonces, en la transición no se nota tanto, pero cuando uno hace corte directo ve que los ambientes son realmente distintos. Los efectos de sonido son esenciales para enseñar al jugador las mecánicas del juego, desde lo más simple, que es apretar el acelerador de un auto con el trigger del controlador o apretar el gatillo y que suene un disparo, hasta resolver puzzles de como hackear un aparato como hace Batman, o hacer un lockpick como entrar, falsear una cerradura en otros juegos como el Thief. Y la idea de usar el sonido como medio de enseñanza de la mecánica en sí, y también se usa para recompensar al jugador mediante feedbacks positivos o darle advertencias también mediante sonido que le digan al jugador que no está haciendo las cosas bien o que lo van a matar o que está haciendo un error, etcétera. Una parte fundamental de la producción también, en la mezcla de los videojuegos, es la priorización de estos feedbacks y efectos, ya sea usando código, o sea, programación, o técnicas de ducking, que todos los que hagan audio saben de qué hablo, para no sobrecargar al jugador de información sonora o saturar la memoria o la polifonía en el sistema, ya que tenemos una cantidad limitada de voces que podemos hacer sonar a la vez, no como una película que podemos tener 300 tracks sonando al mismo tiempo. En cuanto a los efectos de sonido, también tenemos aquellos que son diegéticos, como un impacto de bala en el cuerpo, la baja de la salud con el latido del corazón o respiración, o el tic-tac de una bomba que tenemos en la mano, sino también tenemos sonidos feedback extra diegéticos, como los de interfaz de usuario o UI, o los de que llaman HUD o Heads Up Display, que es esa información que aparece en la pantalla que es para el jugador únicamente, para ayudarlo a jugar, pero que no está directamente atada a lo que está, a la narrativa del juego. Em, Trabajamos directamente con el game designer desde el principio para, para decir, bueno, esta mecánica de juego, ¿qué es lo que se necesita?
hacemos una lista, vemos cómo implementarlo y salimos ya sea a grabar estos sonidos o los generamos con librerías de sonido o con sintetizadores, samplers o las técnicas habituales que ustedes tienen de diseño de sonido. Eh, como el tiempo es tirano, lo que voy a hacer es pasar a mostrarles algo de lo que sí fui parte completa desde el principio, que es el sistema de pesca de Far Cry 5. En Far Cry 5 el jugador puede salir a pescar y es pesca con mosca, lo que se llama fly fishing, donde uno puede lanzar, hay feedback sonoros que le indican al jugador qué tan fuerte está lanzando lo que se llama la mosca de la carnada, y después hay otros feedbacks de sonidos que le indican al jugador si está peleándole bien al pez o el pez está ganando la pelea, si la línea se va a cortar o si todavía resiste, y si uno le está dando eh, línea libre al pez para que se aleje o lo está trayendo para poder pescarlo. Así que van a ver este video donde muestro un poquito primero cómo grabé los sonidos y después cómo quedaron implementados en el PlayStation 4, el PlayStation 4, perdón. I ain't rich, but I damn sure wanna be. Working like a dog all day ain't working for me. Take two, reeling in, action. Lo que controla los sonidos acá son la tensión de la línea, la física de la línea, el pez tiene un valor de estamina de cuando la va perdiendo y uno lo puede pescar o cuando el pez todavía tiene fuerza para seguir peleando. Todos esos valores van cambiando los loops de distintas velocidades de la caña de pesca y también el pitch cuando va peligrando que la línea se corte. Y un dato curioso es que nosotros probamos esto con pescadores experimentados y hasta que tuvimos la aprobación de gente que realmente pesca y nos dijo, ah, bueno, esto está bueno, sí, pónganlo, etcétera. Bueno, voy a pasar al final de los últimos 5 minutitos, que son las herramientas que usamos dentro del mundo de la producción de audio para videojuegos. Em, en la post de medios lineales, muchos profesionales usan el Pro Tools.
como su workstation. Incluso algunos usan el término de que esta workstation, de que este programa de audio es el estándar de la industria para música y para videojuegos. En los videojuegos hay muchísima más diversidad, hay mucha más libertad de usar la herramienta que mejor se adapta al tipo al workflow o a cómo cada diseñador trabaja. Yo uso Reaper, todo mi equipo y muchos equipos en estudios de videojuegos alrededor del mundo usan Reaper porque se pueden hacer scripts, porque se pueden automatizar un montón de cosas y porque es muy accesible, se puede usar gratis por tiempo indeterminado o la licencia creo que son $60 para los que no lucran con él. Así que, pero hay gente que usa Logic, Nuendo, Cubase, gente que utiliza Vegas y Audacity también. En cuanto a plugins, usamos los mismos plugins que usan ustedes para todo, samplers, sintetizadores, ecualizadores paramétricos como el FabFilter o a mí me está gustando mucho usar el Neutron 2, el Neutron 3 todavía no upgradeé. De Isotope usa el RX6, RX7 para limpieza de diálogo, para cierto control de loudness también y compresores multibanda. O sea, ahí sí puedo decir que audio es audio y las peras y las manzanas o las naranjas y las manzanas están un poco más cerca. Y ahora lo que mucha gente me pregunta es cómo integramos nuestros sonidos y sus comportamientos si no hay timeline. O sea, usamos un entorno de desarrollo llamado motor o engine. Así como Word es un entorno para escribir textos y Photoshop es un entorno para modificar fotografías, el motor de un juego se encarga de soportar el manejo de las gráficas en 2D y en 3D, la iluminación, las texturas, los scripts o los programitas que controlan las pantallas y las misiones del juego y también poder escribir la inteligencia artificial de los NPC, de los enemigos o de los personajes no jugables. En este caso, lo que vemos aquí es un gráfico de un mapa de nivel y ustedes les puedo dar un ejemplo muy sencillo de cómo hacen que para cuando entran a un área determinada cambie el ambiente de ese área. Se define con una geometría determinada, ven la L roja que apareció ahí, y define un archivo de audio que cuando yo paso a través de la puerta e ingreso a ese área, empieza a sonar en 2D en mis auriculares, en mi sistema de audio, el ambiente que diseñé para ese área en particular. En la figura de la derecha se ve como si fuera unos em, speakers chiquititos, unos parlantitos volando en el aire. Esos se llaman audio emitters o emisores de audio en 3D, que muchas veces los usamos para colorear esos ambientes. Ahí puedo poner, por ejemplo, sonido de vapor que sale de caños o sonido de gotitas que chorrean de otros caños o sonido de metal crujiente o voces de altoparlantes. Todo esto lo podemos hacer en el engine del juego, pero muchos diseñadores de sonido elegimos usar una herramienta que se llama middleware. El middleware es una herramienta de software que permite administrar toda la base de datos de sonido que tenemos y el comportamiento en el juego sin necesidad de estar programando cada cosa. Muchas veces con enganchar este programa al motor del juego, le da al diseñador de sonido la posibilidad de hacer prototipos o mezclar y probar creativamente opciones sin que tenga que llamar al programador a cada rato para que le ponga sus sonidos en el juego. Por ejemplo, cuando yo hablo de comportamiento de un sonido en el juego, doy el ejemplo siempre el mismo, que ustedes tienen un aire acondicionado en una habitación. En ese aire acondicionado ustedes pueden estar más cerca, más lejos, irse alejando paulatinamente, estar del otro lado de la pared. Entonces, ese sonido es un sonido 3D que ustedes pueden orientar la cabeza y ver de dónde sale. Después va a estar fuerte cuando están al lado, va a tener lo que se llama una atenuación o curva de atenuación que va a influir cómo se escucha de distancia y también cómo se escucha un low pass filter, un filtro pasa altos, e incluso el envío reverb
de ese sonido, a medida que me voy alejando, puedo tener un poco más de reverberación que de sonido directo. Del lado opuesto de la pared, no escucho ese aire acondicionado, o escucho un distinto tipo de aire acondicionado eh, puesto en forma distinta. A eso es lo que yo le llamo, cuando voy hablando de comportamiento o implementación de un sonido en un juego, que da para completamente otra charla mucho más técnica y específica. Bueno, y para cerrar, les digo, ¿cuál es el recurso para seguir aprendiendo todo esto? Por suerte, y uno de las cosas que tiene esta maldita cuarentena es que algunos tienen tiempo adicional que no tienen generalmente en las manos y si bien están preocupados por no estar trabajando en ese tiempo, les abre la puerta a poder estudiar nuevas cosas. Si pueden hacer un screen capture de esta pantalla porque trae los links a los principales motores y a los principales middleware que se consiguen. Las herramientas principales de desarrollo se encuentran gratis en Internet, no hackeadas, no de torrent, no ilegales, sino que van al sitio y tienen todo el soporte para aprenderlas, tutoriales, em, digamos, documentación, manuales de 500 páginas, de 800 páginas, todo gratis. Entonces, pueden visitar estas páginas gratis, pueden seguir el Game Audio, el hashtag en Twitter, que también es gratis, pueden ver tutoriales de compañías y también gratis, juntarse con otros desarrolladores, hay hermosos grupos de audio en Facebook. Yo ya no estoy más en Facebook como en persona, pero sigo, o sea, no lo tiré a la basura todavía, nada más que por los grupos de audio que hay ahí, que son espectaculares y de muy buena gente. Y lo que ayuda mucho es analizar y jugar juegos. Ser gamer realmente ayuda porque hay un lenguaje estético, un lenguaje narrativo en los juegos que cuanto uno más juega, más lo entiende y si ustedes quieren meterse más de cabeza en ese mundo, lo mejor es dominarlo lo más posible. Entonces, bueno, aquí voy cerrando. Muchas gracias por escucharme. Ahí tienen mi Twitter. No les digo síganme porque no soy youtuber, pero dejo mi mensaje directo abierto y también por LinkedIn. No es que esté demasiado en LinkedIn, pero sí cuando me conectan y si me dejan un mensaje por ahí, también les contesto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, un grupo impresionante. Dice 300 participantes, creo que nunca nadie me llevó tanto el apunte como en este momento.